Bien, continuamos con el curso de Compliance Penal del Grupo Pérez y Cía, destinado a personas con responsabilidad en la organización. En este sentido, trataremos el módulo cuarto, normas éticas y códigos de la entidad. ¿Qué trataremos concretamente en este módulo? Trataremos el código ético y de conducta. Trataremos también de forma diferenciada el código de conducta de los empleados, a pesar de que a nivel sistemático se ubica en el mismo texto. Sin embargo, su sustantividad pues obliga a este tratamiento en parte pues diferenciado o autónomo pues dentro de lo que sería el propio texto. Trataremos también el código ético de proveedores, así como también el código ético de las empresas participadas, y también trataremos a nivel pues, de interés público y a nivel doctrinal pues, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, y finalmente daremos unas pinceladas a efectos de la resolución del caso práctico planteado, analizando pues, los tipos penales que pueden ser aplicables, así como también algunas notas jurisprudenciales que pueden ayudar pues, a la resolución del citado caso práctico. Antes de entrar en materia y analizar la sustantividad de las obligaciones aplicables pues, a los trabajadores y a las personas con responsabilidad de esta entidad, es útil recordar pues, la pirámide de Kelsen, que orienta un poco la estructura normativa idónea para integrar pues, una multiplicidad de textos normativos, desde aquellos más básicos y que en el fondo dan una cierta legitimación a el resto de textos que se desarrollen, hasta aquellos pues, que son más concretos o más técnicos. Podemos hacer, en ese sentido, un paralelismo entre la pirámide típica de Kelsen aplicable pues, a el marco normativo típico de un Estado, esto es, pues, constituciones, tratados internacionales, leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, en un segundo estadio, ¿no? Un segundo estadio que obviamente es bastante amplio, ¿no? Según ya la tradición jurídica pues, de cada país. Y finalmente, una serie de reglamentos y normas de carácter infralegal que tienen una vocación más técnica o de regular determinados detalles que por sus especialidades pues, no pueden ser abordados por leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley y mucho menos por constituciones, tratados internacionales o textos de carácter más básico o fundacional. ¿Qué nos dicen? Pues los principios constitucionales, pues se habla de los principios, de los valores, derechos y obligaciones, pero siempre con poca concreción al respecto. Su objetivo más bien es de carácter transversal y para fomentar un ulterior pues, desarrollo institucional de aquellos poderes pues, típicos del Estado. Las leyes y las disposiciones normativas con fuerza de ley sí que concretan más derechos y obligaciones y ya se evoca a objetivos más sectoriales y ya empieza a existir pues, una especialización, ¿no? Ya hay leyes sectoriales, pues leyes aplicables a determinados sectores de industria o del comercio, etc. Y finalmente, pues los reglamentos y las normas infralegales que ya nos hablan de aspectos aún más concretos, ya incluso dentro de la propia legislación sectorial, y ya pues tratarán procedimientos, plazos, detalles de tipo ejecutivo, y complementan en general a la ley en su nivel más técnico y buscando ya objetivos muy concretos. Si traducimos esto a una pirámide normativa dentro de una institución o dentro de una entidad privada a nivel de compliance, pues tenemos lo siguiente. En la cúspide tendríamos pues, el código ético, norma ética, políticas de alto nivel. Dentro, pues, o en un segundo estadio de los mismos, tendríamos políticas o códigos según temáticas, áreas, ya con un contenido más específico. Ya no es unas políticas en genérico o un código ético en genérico, sino quizás pues ya un código de empleados o un código de proveedores. Ya serían especializaciones ya de lo que sería la cúspide, que sería el código ético, norma ética o incluso la misión, visión y valores de la entidad. Y en un estadio pues ya más a la base de esa pirámide tendríamos los procedimientos e instrucciones. Evidentemente no podemos establecer una analogía con lo anteriormente expuesto con relación a la normativa de carácter estatal. Por lo tanto, el código ético, la norma ética, las políticas en definitiva de alto nivel hacen mención a principios, contienen una redacción más genérica, un contenido más de carácter ético, menos técnico, y su aprobación
está sometida al más alto nivel de dirección de la entidad. Mientras que, a medida que vamos bajando pues, en esta pirámide, vamos hacia disposiciones, procedimientos, normas más de carácter técnicas, de carácter más concreto y sobre áreas más específicas. Esta estructura de pirámide de Kelsen nos permite legitimar las normas en cuestión, es decir, saber que existe una norma cero o una norma que legitima o unos principios éticos que legitiman pues, las restantes normas que se desarrollan al respecto. Nos permite también tener una estructura coherente, sistematizada por materias a medida pues, que desarrollemos y que el sistema de gestión de compliance adquiera mayor madurez. Tenemos también una trazabilidad del origen de la normativa. Sabemos que puede existir una normativa de empleados porque pueden existir esos principios éticos que obligan pues, ese comportamiento profesional o ético de los mismos. También nos da un orden lógico, una secuencia lógica de la normativa interna y nos permite que el desarrollo de las situaciones más concretas pueda ser siempre en coherencia con aquellos valores y principios éticos que fundamentan la actuación de la entidad a su más alto nivel. Por lo tanto, evitando situaciones de contradicción. Efectivamente, pues evitando ese conflicto de normas. También nos permite evitar lagunas, es decir, en supuestos que no estén expresamente previstos, siempre podemos acudir a qué nos dicen aquellos principios generales, qué nos dicen esos principios éticos en caso de duda o hacia dónde deberíamos, ante dos posibles opciones no, o tres, o las que sean no, cuál quizás pueda ser la que esté más alineada con esos principios éticos a falta de norma concreta. Empezamos pues por el código ético y de conducta, cuanto a su objeto. Recordar que tras la última reforma que se ha producido del código ético a nivel interno, pues se ha refundido en un solo texto la norma ética, así como el código de conducta de los empleados, si bien como ya adelantamos, se tratarán de forma sistemática distinta a efectos de esta exposición. Y básicamente este código ético y de conducta nos indica las pautas generales que debe regir la conducta pues, de la entidad y aplicable a todos sus empleados. Esta conducta tiene que ser en el cumplimiento de sus funciones y sus relaciones comerciales y profesionales, siempre actuando con la normativa o de acuerdo con la normativa vigente. Siempre con el fin de potenciar una política de gobierno correcta, transparente y socialmente responsable. Como vemos, se están hablando de principios de alto nivel, sin una concreción muy al detalle, pero sí con un alto contenido o una alta carga de contenido de tipo ético. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Se aplica independientemente de su ubicación geográfica, a los miembros del Consejo de Administración, a la Dirección General, a la Dirección de Oficinas, de División o Departamento, mandos intermedios y en general a todos los empleados que desempeñen su labor en cualquier oficina de la entidad. ¿Qué se requiere para su modificación? Recordamos que ocurre pues, con esas normas de alto nivel. Las modificaciones, enmiendas u otorgamientos de extensiones al cumplimiento serán aprobadas por el comité de dirección. Por lo tanto, pues una modificación y un control al más alto nivel del código ético y de conducta. Atendiendo pues a la tendencia ¿no? Reguladora de compliance de tone at the top, acogiendo pues a ese carácter anglosajón ¿no? De que al final el compliance tiene que venir desde arriba hacia pues irradiar hacia abajo, hacia pues el empleado pues del escalafón más bajo, pero siempre tiene que venir guiado por la actuación y por el compromiso de la más alta dirección de la entidad. ¿Cuáles son esos principios de conducta, actuación y valores éticos que establece pues, este código ético y de conducta? Los valores fundamentales pues, se remontan a 1853 y unen a todos los empleados de la entidad. Estos valores, principios o valores superiores éticos deben inspirar la conducta básica de todos los empleados de la entidad, siendo su aceptación y puesta en práctica efectiva pues, una condición indispensable para pertenecer a la empresa.
Los principios de conducta, que se mencionan pues, en el código ético, guían el día a día del comportamiento en el trabajo. Por otro lado, también los principios de actuación se reflejan y rigen las actuaciones de todas las personas que trabajan en el grupo, fruto del desempeño de su responsabilidad profesional. Y los principios de actuación también reflejan y rigen estas actuaciones. Los valores éticos, integridad, transparencia, responsabilidad y seguridad también se hacen mención pues, en este código ético y de conducta. Concretando en estos valores o en estos principios de conducta. En primer lugar, pues integridad, un comportamiento intachable alineado con la rectitud y la honestidad, en coherencia con la responsabilidad social corporativa y los valores de la entidad. Un principio también de lealtad, con rectitud de comportamiento en las relaciones con compañeros y colaboradores, con respeto a las consignas y normas internas de la entidad. Y también un compromiso profesional, aplicando competencias y experiencias adquiridas, un compromiso personal y disponibilidad para cumplir con tareas y adquirir los conocimientos necesarios para las mismas. También un principio de transparencia básico, tanto los socios como empleados, clientes y administración, a través pues, de un principio también de facilitar información veraz. Un respeto también a la legalidad, en estricto cumplimiento de la normativa, independientemente de los países donde se tenga presencia. También principios de respeto al medio ambiente en el entorno en el que se opera, buscando esa minimización de esos impactos negativos en el mismo. Y también un respeto a salud y seguridad en clara referencia pues, a esas condiciones de trabajo óptimas en cuanto a salud, higiene, seguridad y, en definitiva, protección de los trabajadores, velando por su propia seguridad y así como también aplicando las medidas de protección y su contribución a la seguridad no solo propia, sino también ajena. También, y muy relacionado con lo anteriormente expuesto, un respeto por las personas e igualdad de oportunidades. Beneficia, pues, promueve la formación de sus empleados, fomentando un ambiente en el que la igualdad de oportunidades laborales llegue a todos y a todas y a cada uno de los miembros, asegurando, pues, la no discriminación. Por lo tanto, una promoción basada en mérito, capacidad y desempeño de funciones profesionales. En este sentido, se debe de fomentar pues, ese respeto entre los compañeros, no dar lugar pues, a comportamientos que fomenten discriminación por motivos de raza, ideas religiosas, políticas, sindicales, nacionalidad, lengua, sexo, estado civil, edad o discapacidad, ni tampoco incurrir en conductas de acoso sexual, abuso de autoridad, ofensa u otra forma de agresividad y hostilidad que propicien pues, un clima, en definitiva, de intimidación. Y en conexión también a ese principio de respeto a la legalidad, pues un respeto a los derechos humanos y libertades públicas en cuanto a los derechos humanos y al desarrollo y bienestar de las comunidades en las que se relacionan. Pasamos ahora a hablar del código de conducta, en este sentido de todos los empleados, en las que se configuran pues, estos valores éticos de integridad, transparencia, responsabilidad y seguridad, que contribuyen como referencia que ha de inspirar esa conducta básica de los empleados en la entidad para cumplir en la actuación profesional con los principios de lealtad a la empresa, buena fe, integridad y respeto a la legalidad y a los criterios éticos. ¿En qué se traducen, pues, esos valores éticos aplicables a los empleados? En una serie de obligaciones. Defender la reputación de la entidad, cumplir las normas de salud y seguridad en el trabajo y velar por la propia seguridad y la de las personas de su entorno, aprovechar oportunidades de desarrollo y formación de la compañía, evitar situaciones de conflicto de intereses y no valerse de la posición en la entidad pues, para obtener ventajas patrimoniales o personales ni oportunidades de negocio propias. Dentro pues, de este código de conducta de todos los empleados, relacionamos una serie de principios que se traducen también en obligaciones. Como hablábamos al principio, hemos hecho una mención pues, a unos principios de conducta éticos, ¿no? Al más alto nivel, que poco a poco se van traduciendo, se van especificando en conductas concretas o en obligaciones concretas, prohibiciones, etcétera, que iremos viendo pues, ya de forma más sectorial y ya más sistematizada por temáticas. Aquí pues, empezaríamos pues, por el uso y protección de los activos. En este caso, la entidad pone a disposición de sus empleados los recursos necesarios para el desempeño de su actividad profesional
y los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los mismos. No se permite el uso de estos recursos para usos personales o extraprofesionales o para el desempeño de actividades que no estén relacionadas directamente con el interés de la compañía. Se establece además un principio de responsabilidad de custodia y protección de estos activos. Los empleados de la entidad no sustraerán ni permitirán que un tercero sustraiga los recursos de la empresa, así como los bienes, efectos y demás activos de cualquier tipo que hayan sido confiados por razón de su cargo. ¿Qué ocurre? Hemos visto pues el uso de activos. ¿Qué ocurre con el conflicto de intereses? ¿Cómo se regula? Dentro pues, de la entidad, del grupo, se reconoce y se respeta la intervención de sus empleados en actividades personales distintas a las que puedan desarrollar en la compañía, siempre que sean legales y no entren en colisión con sus responsabilidades como empleados. En ese sentido, los empleados del grupo deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto entre los intereses personales y los del grupo y se abstendrán de intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier situación en la que directa o indirectamente el mismo o un pariente cercano tuviera interés personal. Además, deberán actuar siempre en el cumplimiento de sus responsabilidades con lealtad y en defensa de los intereses del grupo. Siguiendo con las obligaciones inherentes al conflicto de intereses, los empleados del grupo no podrán realizar tareas, trabajos o prestar servicios en beneficio de otras empresas de su sector, otras empresas que desarrollen actividades susceptibles de competir directa o indirectamente en la actualidad o en el futuro con el grupo, y los empleados del grupo que pudieran verse afectados por un conflicto de intereses deben comunicarlo a su superior previamente a la realización de la operación o conclusión del negocio en el que se trate, con el fin de adoptar las decisiones oportunas en cada circunstancia concreta y así evitar que su actuación imparcial pueda verse comprometida. Por lo tanto, más allá pues, de una normativa y de una serie de obligaciones, sí que es cierto que debe comunicarse pues, posibles situaciones que podrían ser susceptibles de conflicto de intereses a efectos de que la entidad pues, pueda analizarlas y estudiar el caso concreto. ¿Qué ocurre, por otro lado, también con esas obligaciones relativas a regalos, obsequios y atenciones pues, que pueden ocurrir pues, en el transcurso de la relación laboral? Se desarrolla pues, a través de estas normativas pues, el principio de integridad. Los empleados de la entidad, pues, por razón del cargo que ocupen, no podrán aceptar regalos, atenciones, servicios o favores si ello puede afectar a su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o administrativa. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto, en el apartado 5.8 de esta norma, los empleados del grupo no podrán ofrecer de forma directa o indirecta regalos, servicios o cualquier otra clase de favor a clientes, socios o cualquier otra persona o entidad que mantenga o pueda mantener relaciones con la empresa con objeto de influir ilícitamente en dichas relaciones. Recordamos que, además, ello no solo se desarrolla con el principio de integridad, sino que estas conductas pueden incluso ser susceptibles de delito. Siguiendo con este principio de regalos, obsequios y atenciones, sí que están permitidos pues, por este procedimiento de regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares. Es decir, pueden haber supuestos que sí que estén permitidos, no podríamos hablar, por lo tanto, de una prohibición de carácter absoluta, siempre que, en este sentido, pues, no sean contrarios a los valores de ética y transparencia adoptados por el grupo y no perjudiquen la imagen pues, del grupo en cuestión. Y, en este sentido, pues, sean entregados o recibidos en virtud de una práctica comercial o uso social de cortesía generalmente aceptado, o consistan en objetos o atenciones con un valor simbólico o económicamente irrelevante. Veremos cómo esta redacción, ¿no? y estos matices tienen su influencia, tienen su importancia pues, a nivel jurisprudencial y lo analizaremos pues, en el caso práctico. Los regalos o atenciones ofrecidos o recibidos por los empleados del grupo que no cumplan con las exigencias contenidas en este código y en el procedimiento referido y que, por lo tanto, no estén permitidos,
deben ser rechazados o devueltos, debiendo la persona que vaya a devolverlos contactar con la persona que le ha hecho ese regalo, pues para comunicarle su obligación con respecto de estos procedimientos y política de compliance, pues, de la empresa en cuestión. Siguiendo con el estudio del código de conducta referido pues a empleados, hablamos en este caso del contexto o las obligaciones relativas a la información reservada y confidencial. En primer lugar, pues se establece ese principio de deber general de comunicación de información veraz. Es un deber del empleado de guardar confidencialidad sobre la información reservada y declarada confidencial por la entidad. Se establece también una prohibición de hacer un uso fraudulento de la información conocida en el desempeño laboral o beneficiarse personalmente de la misma. Esto en cuanto a información de carácter confidencial o información en sentido genérico. ¿Qué ocurre en la parte ya concreta de esa información que además contiene datos de carácter personal? En este sentido, se establece una prohibición de revelar datos de carácter personal obtenidos de clientes, proveedores, empleados y administraciones públicas, a efectos de asegurar la privacidad y la confianza depositada en la compañía por dichos colectivos. Establece además un deber de cumplimiento de la normativa de protección de datos, especialmente pues tenemos en mente el RGPD o la LOPD-GDD, y no se recogerán, tratarán, almacenarán o conservarán, comunicarán o usarán datos personales en forma que contravenga la normativa y se respetarán los derechos legítimos de los titulares de tales datos. ¿Qué ocurre en relación pues con esas relaciones entre socios, proveedores y contratistas? Los empleados del grupo deben actuar de una forma íntegra con los clientes de estas, teniendo como objetivos la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas relaciones basadas en la confianza y respeto mutuo. Especialmente, pues, los procesos de selección de proveedores se desarrollarán con imparcialidad y objetividad, para lo que sus empleados deberán aplicar criterios de calidad y coste en dichos procesos, evitando la colisión de intereses personales con los de su compañía. ¿Qué ocurre también con los principios de competencia leal y defensa de la competencia? Dentro de la entidad, pues, se es consciente de que se compite o que se debe competir en los mercados de una forma leal, impulsando la libre competencia en beneficio de los consumidores y usuarios y cumpliendo siempre las normas jurídicas en vigor. Los empleados del grupo no realizarán en ningún caso pues, publicidad engañosa de la actividad de sus negocios y evitarán toda conducta que constituya o pueda constituir un abuso o restricción ilícita de la competencia. Pasamos al análisis de la relación con gobiernos y autoridades, también muy importante y que tiene también cierta relación pues, con el caso práctico a nivel de cohecho. Dentro pues, del grupo se manifiesta su neutralidad política y se compromete al cumplimiento fiel y respetuoso pues, de todas las obligaciones legales a las que esté sujeta en cualquier país donde desarrolle pues, su actividad. Los empleados del grupo cumplirán estrictamente con las leyes aplicables en cada caso, evitando cualquier conducta que, aun sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la empresa ante la comunidad, el gobierno del país u otros organismos, y con ello pues, produzca consecuencias adversas para sus negocios y o para su imagen. Ningún empleado colaborará conscientemente con terceros en la violación de ningún tipo de ley, ni participará en actuaciones que comprometan el respeto al principio de legalidad, sea pues en el país que sea. Siguiendo pues con esta misma relación entre gobiernos y autoridades, los empleados deben actuar con honradez e integridad en todos sus contactos o transacciones con las autoridades y empleados de los gobiernos y administraciones, asegurando que toda la información y certificaciones que presenten, así como las declaraciones que realicen, sean veraces, claras y completas. Asimismo, los empleados del grupo no obstaculizarán las peticiones de información por parte de empleados públicos en el cumplimiento de cualquier otra función que estos desempeñen o en el ejercicio legítimo de sus facultades, siempre, lógicamente, que estén amparadas y se ajusten a la legislación aplicable.
Los empleados darán cumplimiento también a las resoluciones administrativas y judiciales firmes, que tengan un carácter ejecutivo y que afecten a la empresa. El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado puede causar un daño considerable a la reputación y buen nombre del grupo. Evidentemente, pues, el incumplimiento o el no cumplir pues, con mandatos de la autoridad, especialmente si son de título ejecutivo, pues no solo puede perjudicar pues, a la propia reputación, sino que además puede ser también constitutivo de delito, ya sea para el propio empleado o incluso pues, para la entidad. Analizamos ahora toda aquella serie de medidas y de regulación interna en cuanto a evitar pues, todo acto de soborno y de corrupción. Los empleados del grupo no realizarán ni ofrecerán de forma directa o indirecta ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro beneficio a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, sea pública o privada, partido político o candidato para un cargo público, con la intención de obtener o mantener ilícitamente, sea negocios, ventajas o abusar de su influencia, sea real o sea aparente, para obtener de cualquier entidad, también pública o privada, cualquier negocio u otra ventaja. Se trata de una redacción que, como veremos, coincide en gran medida y abarca de una forma omnicomprensiva pues, todas aquellas actuaciones vinculadas al cohecho. Igualmente, no se realizarán ni ofrecerán, tanto de forma directa como indirecta, ningún pago en metálico o en especie o cualquier otro beneficio a cualquier persona cuando se tenga conocimiento de que todo o parte del dinero o de la especie será ofrecida, entregada directa o indirectamente a cualquier entidad pública o privada, partido político o candidato para un cargo público, con cualquiera de los propósitos mencionados anteriormente. Es importante destacar también esta previsión de conducta porque de alguna forma viene también a completar y con una especial pues, mirada puesta en el Código Penal aquellos supuestos de ignorancia deliberada. Es decir, no estamos pues, realizando este acto de soborno o corrupción a la persona que directamente va a ser sobornada o corrompida, sino que lo hacemos de una forma más indirecta a través pues, de otros, pero sabemos, tenemos ciencia cierta, ¿no?, de que a nivel causal va a acabar repercutiendo pues, en esa persona y que al final el destino pues, de nuestro acto de soborno, corrupción o influencia indebida va a recaer pues, sobre esa persona objetivo, aunque utilicemos pues, otras personas intermedias. Por otro lado, los empleados del grupo no podrán hacer pagos para facilitar o agilizar trámites, ya sea pues, consistentes en la entrega de dinero u otra cosa de valor, cualquiera que sea su importe, a cambio pues, de que se aseguren o se agilicen trámites o actuaciones, sea de órganos judiciales, administrativos, etc. Analizar la parte pues, de soborno y corrupción, que está pues, de una parte capital en cualquier sistema de gestión de compliance penal, pasamos a hablar de también otro elemento importante, que es la prevención de blanqueo de capitales e irregularidad en los pagos. Para evitar, en ese sentido, un posible blanqueo de capitales, se debe prestar especial atención en estos supuestos. Pagos en metálico que resulten inusuales atendiendo a su naturaleza, pagos realizados mediante cheques al portador y pagos realizados en divisas distintas a las especificadas en el contrato o acuerdo o en la factura. Pagos realizados por terceros, no mencionados en el contrato o acuerdo correspondiente. Pagos o cargos en una cuenta que no sea la cuenta habitual de transacciones con determinada persona o entidad, siempre que se desconozca el destino de los fondos transferidos. Pagos a personas o entidades residentes en paraísos fiscales o a cuentas bancarias abiertas en oficinas ubicadas en paraísos fiscales. O también pagos a entidades en las que, por su régimen jurídico, no sea posible identificar a sus socios o últimos beneficiarios. Finalmente, pues, pagos extraordinarios no previstos en los acuerdos o contratos. ¿Qué ocurre también a nivel de registros financieros? Todas las transacciones del grupo deben ser reflejadas con claridad y precisión en los archivos y libros de esta. En particular, los empleados deben abstenerse de establecer pues, cuentas no registradas en libros, no registrar operaciones
realizadas o consignarlas de forma defectuosa, registrar gastos inexistentes, realizar asientos de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto, utilizar documentos falsos o destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la legislación. Hecho el análisis de esas obligaciones aplicables a la parte de registros económicos contables, hablamos ahora de un apartado también relativo a donaciones y proyectos de contenido social. Toda donación, como principio general, que sea realizada por el grupo, deberá ser otorgada a entidades de reconocido prestigio y solvencia moral, que cuenten con la estructura organizativa apropiada para garantizar la buena administración de los recursos. Deberá además quedar fielmente reflejada en los registros y libros contables, de conformidad con lo que anteriormente hemos expuesto. Puede ser utilizada como medio para encubrir un pago indebido o un soborno, también en referencia con las otras obligaciones que anteriormente comentábamos relativas a la prevención de la corrupción y del soborno. Y no podrán realizarse donaciones a ningún partido político o a favor de sus representantes, salvo en aquellos casos previstos expresamente en la legislación aplicable. Y deberán también realizar, en la medida posible, un seguimiento de la aportación efectuada con objeto de conocer el destino o utilización de la misma. Hasta ahora hemos hablado de determinadas obligaciones, prohibiciones. ¿Qué ocurre con o en supuestos de vulneración o incumplimiento de las mismas? Los empleados del grupo podrán informar a su superior o a la dirección sobre cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en este documento, es decir, en este código ético y de conducta, y asimismo podrán dirigirse al comité de dirección o el órgano que tiene asignada esa función de gestionar el sistema de vigilancia y cumplimiento del presente código. El grupo no admitirá ningún tipo de represalia sobre aquellos empleados que comuniquen de buena fe presuntos incumplimientos y sancionará, con arreglo a las normas laborales vigentes, aquellos incumplimientos o vulneraciones que constituyan faltas laborales, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir. Ningún empleado del grupo, sea cual fuere su posición, deberá solicitar a otros empleados que contravengan lo establecido en esta norma ni justificar una conducta impropia amparándose en una orden de sus superiores o en el desconocimiento de esta norma. Se trata también de dos elementos muy importantes. Las órdenes de superior jerárquico no blanquean o no hacen legal o conforme al código de conducta una determinada actuación, y por otro lado el desconocimiento de los códigos de conducta en cuestión no exime de su cumplimiento. Los incumplimientos que eventualmente pudieran darse serán sancionados después, lógicamente, de su estudio conforme a los procedimientos internos y la normativa legal aplicable. Relacionado con ese incumplimiento, hacemos una breve mención al canal de denuncias, aunque será objeto de desarrollo en un módulo concreto, y muy brevemente destacamos que el canal de denuncias es una herramienta a la que se puede acceder tanto empleados, proveedores como clientes, y está puesta a disposición para ayudar a identificar incumplimientos o infracciones del presente código o de cualquiera de los procedimientos internos de obligado cumplimiento en consonancia, obviamente, de las políticas de compliance y antisoborno que se han instaurado a nivel interno. Todas las solicitudes recibidas en el canal de denuncias son analizadas por el Departamento de Compliance y garantizando en cualquier caso la confidencialidad de toda posible denuncia. Hemos analizado hasta ahora el código ético y de conducta con un especial análisis dentro de las obligaciones aplicables a los empleados. Pasamos ahora a analizar el código ético de proveedores. Este código ético de proveedores se relaciona con los principios de diligencia debida aplicables a todas aquellas entidades que se relacionan con el grupo. Por lo tanto, no solo existe un deber de cumplimiento por parte del grupo a nivel interno de la legislación, sino que el grupo también tiene un deber de diligencia en que las entidades con las que se relaciona cumplen, o al menos se asegura de que en la medida de sus posibilidades cumplen
con la legislación. En ese sentido, la entidad se opone rotundamente a la comisión de cualquier acto ilícito, penal o de cualquier otra índole que lleven a cabo pues, sus proveedores o socios de negocio. En ese sentido, pues, se impulsa una cultura preventiva basada en el principio de tolerancia cero hacia la comisión de actos ilícitos y situaciones de fraude y en aplicación de los principios de ética y comportamiento responsable. Se exige por parte de la entidad a sus proveedores conocer el código ético del proveedor, compartir los valores y principios relacionados en el mismo y comprometerse a que dichos valores se respeten entre las partes durante la relación mercantil. En relación pues, a las empresas de TT, que tomen las medidas oportunas de diligencia debida para asegurarse de que el personal que envían pues, para la entidad pues, cumple con los requisitos especificados por el grupo. En el sentido, pues, esos requisitos que hablábamos anteriormente, pues, principios éticos en el marco del derecho laboral, seguridad, higiene, salud, no discriminación de los trabajadores, etc. Siguiendo con el Código Ético de Proveedores, se establece un principio general de prevención de la corrupción, el soborno, la extorsión y el tráfico de influencias. En ese sentido, pues, se prohíbe ofrecer o conceder a funcionarios públicos, a terceros o a cualquier empleado en el contexto de actividad empresarial desarrollada para o en nombre de éste, directa o indirectamente, regalos, obsequios u otras ventajas no autorizadas, sean en metálico, forma de prestaciones, con el objetivo de conseguir pues, datos de favor en la concesión, conservación de contratos, etc. Los actos de soborno expresamente prohibidos incluyen también el ofrecimiento o promesa, directa o indirecta, de cualquier tipo de ventaja impropia o de cualquier instrumento para su encubrimiento, así como el tráfico de influencias. También en relación con los conflictos de intereses. Se deben establecer mecanismos que en caso de potencial conflicto de interés o que eviten cualquier potencial conflicto de intereses de sus empleados y que garanticen que la independencia de la actuación del proveedor y su plena sujeción a la legislación aplicable no queden afectadas. Y también en cuanto a la información en el secreto empresarial, se establece pues, obligación del proveedor y de todos sus profesionales de adoptar esas medidas de seguridad suficientes para proteger la información reservada y confidencial. La información dada por el proveedor a sus interlocutores ha de ser veraz y no proyectada con intención de engaño. Debe respetarse, ¿no?, en el contexto del Código Ético de los Proveedores, la protección también de los derechos humanos y laborales fundamentales, tanto reconocidos internacionalmente como en el ámbito pues, de influencia del mismo. En concreto, se establece una prohibición del trabajo forzoso, una prohibición también del trabajo infantil, un respeto por la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, también una traslación de ese principio de oportunidades y de no discriminación y también remuneración justa. Debe establecerse además una protección de los trabajadores en materia de seguridad y de salud. En concreto, pues una protección del trabajador en el sentido de velar por la protección de los mismos, protegiéndolos de su sobreexposición a peligros químicos, biológicos, físicos y de tareas que demanden pues, unos esfuerzos físicos especiales en el lugar de trabajo. También una protección en situaciones de emergencia, identificando y evaluando las potenciales situaciones de emergencia en el lugar de trabajo y minimizar el posible impacto mediante la implementación de planes de emergencia y procedimientos de respuesta ante emergencias. También de capacitación y competencia debe dotarse al personal de la formación y los medios necesarios para la realización de su trabajo conforme a lo contratado y responder por cualquier daño o perjuicio cuya responsabilidad les sea imputable por acción u omisión, especialmente en consecuencia de no haber adoptado aquellas medidas preventivas oportunas para evitarlos. También una protección o un principio de protección del medio ambiente y gestión de los residuos a través de una política medioambiental interna y una gestión adecuada de dichos residuos. Una calidad también y seguridad del servicio y producto, cumpliendo con los estándares y parámetros de calidad y seguridad requeridos por las leyes aplicables, prestando especial atención al cumplimiento de precios y plazos de prestación del servicio, entrega, etc. Y también asegurando esa cadena de valor, es decir, estas obligaciones no solo se agotan en el propio proveedor, sino que además deben ser trasladables
a las subcontrataciones del mismo. Se habilita también un buzón ético del proveedor para comunicar aquellas conductas que puedan implicar un incumplimiento por parte del grupo, por uno de sus proveedores o por sus respectivos empleados, o de algún acto contrario a la legalidad o a lo dispuesto en este código ético del proveedor en el marco de su relación comercial con la entidad del grupo. Estas obligaciones deben ser comunicadas a los empleados, subcontratistas y a los empleados de estos. Por lo tanto, insistimos en esa traslación de esa cadena de valor. En cuanto al código ético de las empresas participadas por el grupo, se aplica a aquellas empresas participadas por la entidad, incluyendo sus representantes legales y al personal dependiente y empleados. En cuanto al código ético de las empresas participadas, así como toda enmienda u otorgamiento de cualquier exención del cumplimiento, debe ser aprobado por el comité de dirección y se informará debidamente a las partes interesadas. Recordamos de nuevo esa pirámide de Kelsen y esa estructura normativa. Como vemos, se trata de un código ético, de una norma que en ese sentido es de alto nivel y de aplicable a alto nivel. Por lo tanto, cualquier modificación no puede subrogarse a una área concreta o a una dirección de una área, sino que se realiza al más alto nivel en el comité de dirección. Y, en definitiva, tiene un contenido sustancialmente bastante similar al código ético de los proveedores. Pasamos a hablar ahora del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que a nivel contextual señalamos que el 25 de septiembre de 2015 se aprobaron en ese sentido, o se adoptaron, mejor dicho, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para lo que sería por parte de los líderes de 193 países. En ese sentido, como vemos, existen distintos objetivos que van desde la erradicación de la pobreza hasta un desarrollo industrial o innovación en infraestructura sostenible, reducción de desigualdades o alianzas en el sentido de lograr los objetivos, producción y consumo responsables, igualdad de género, etc. El Pacto Mundial de Naciones Unidas es un llamamiento a las empresas y organizaciones a que alineen sus estrategias y operaciones con 10 principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y cuenta con un mandato de la ONU para promover los objetivos de desarrollo sostenible en el sector privado. En ese sentido, tiene como misión generar un movimiento a nivel internacional de empresas sostenibles para crear el mundo que queremos. También una capacidad inigualable para unir empresas con otros actores que trabajan para promover el desarrollo sostenible, tanto gobiernos, sociedad civil y las Naciones Unidas. Los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas se derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Por tanto, lógicamente vemos de dónde beben todos estos principios que anteriormente comentábamos de desarrollo sostenible. Primer principio. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, garantizando la libertad de asociación, proporcionando acceso a la salud básica, la educación y la vivienda para los trabajadores y sus familias, si no se les proporciona en otro lugar, y teniendo un programa de acción que impulse la contratación de víctimas de violencia doméstica. Además, ajustes razonables para adaptarse también a las prácticas religiosas de todos los empleados. Segundo principio, las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Aquí vemos esa conexión con lo que hablábamos anteriormente sobre la diligencia debida en los proveedores y el mantenimiento de esa cadena de valor, no solo en el proveedor, sino también en sus subcontratas o en aquellos proveedores del proveedor. En ese sentido, debe crearse conciencia dentro de la organización sobre los problemas conocidos en materia de derechos humanos dentro de la esfera de influencia de la entidad. Instaurar una política efectiva de derechos humanos y debida diligencia
permitiendo conocer que se han tomado todas las medidas razonables para evitar la participación en dicha vulneración, identificar funciones que están en mayor riesgo de vincularse con abusos contra los derechos humanos dentro de la organización y condenar, tanto en privado como públicamente, aquellos abusos contra los derechos humanos que hayan sucedido de manera sistemática y continua. Consultar continuamente sobre aspectos de los derechos humanos con los grupos de interés dentro y fuera de la empresa y también evaluar el impacto sobre los derechos humanos que una inversión pueda causar en la comunidad o región. Identificar también riesgos funcionales internos en las situaciones posteriores a la inversión, con el análisis de funciones concretas de compras, logística, relaciones gubernamentales, gestión de recursos humanos, salud, seguridad, ventas o marketing. Principio tercero. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Por lo tanto, deben respetar el derecho de todos los trabajadores a formar y afiliarse a un sindicato de su elección sin temor a la intimidación o represalia, de conformidad con la legislación nacional. Deben establecer políticas y procedimientos no discriminatorios con respecto a la organización sindical, la afiliación sindical y la actividad en áreas tales como aplicaciones para el empleo y las decisiones sobre ascensos, despidos o transferencia. Deben proporcionar a los representantes de los trabajadores con instalaciones apropiadas para ayudar en el desarrollo del convenio colectivo eficaz. Y no interferir en las actividades de los representantes de los trabajadores mientras llevan a cabo sus funciones de manera que no son perjudiciales para las operaciones regulares de la empresa. Prácticas tales como permitir el cobro de cuotas de afiliación dentro de la empresa, las publicaciones de avisos sindicales, la distribución de documentos de esa unión o de ese sindicato y el suministro de locales han demostrado que ayudan a construir buenas relaciones entre la dirección y los trabajadores, siempre que no se utilicen como un camino para la empresa para ejercer un control indirecto. Las empresas también deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Deben tener una política clara de no practicar o ser cómplices o beneficiarse de trabajo forzoso, que el cumplimiento de las disposiciones laborales forzadas de las leyes y reglamentos nacionales es insuficiente y deben tenerse también en cuenta normas internacionales. Deben asegurarse de que las operaciones a gran escala de desarrollo no se basan en el trabajo forzoso en cualquiera de sus fases. También es importante vigilar cuidadosamente las cadenas de suministro y los acuerdos de subcontratación. Recordamos anteriormente esa cadena de valor y esa diligencia debida en los proveedores. Principio quinto, las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Estar al tanto de aquellos países, regiones, sectores o actividades en los que existe una mayor probabilidad de que el trabajo infantil existe y responder en consecuencia con políticas y procedimientos. También deben adherirse a la edad de admisión de las leyes y reglamentos nacionales de trabajo y, cuando la legislación nacional sea insuficiente, tener en cuenta las normas internacionales. Utilizar también mecanismos adecuados y verificables para la verificación de esa edad en los procedimientos de contratación. Principio sexto. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Deben instituir políticas y procedimientos de la compañía que hagan que las calificaciones, habilidades y experiencia sean la base para la contratación, colocación y capacitación del personal. Deben asignar la responsabilidad de los problemas de igualdad de empleo a un alto nivel, publicando políticas y procedimientos claros en toda la compañía. Trabajar además caso por caso para evaluar si una distinción es un requisito inherente de un trabajo y evitar la aplicación de requisitos laborales que sistemáticamente pondrían en desventaja a determinados grupos. Mantener también registros actualizados sobre reclutamiento, capacitación y promoción que brinden una visión transparente de las oportunidades para los empleados y su promoción dentro de la organización. Y desarrollar también procedimientos para atender las quejas, manejar las apelaciones que puedan sustanciarse y brindar recursos en ese sentido a los empleados. Proporcionar también capacitación al personal sobre políticas y prácticas de no discriminación, incluida la conciencia de la discapacidad, ajustar razonablemente el entorno físico para garantizar esa salud y seguridad de los empleados, clientes y otros visitantes que puedan tener alguna discapacidad. Principio séptimo. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Deben desarrollar un código de conducta o práctica para sus operaciones y productos
que confirma el compromiso para el cuidado de la salud y el medio ambiente. Desarrollar también una guía de la empresa en la aplicación coherente del enfoque en toda empresa. Y crear un comité o grupo de dirección empresarial que supervise la aplicación de la empresa de precaución, en particular en cuanto a la gestión de riesgos en áreas temáticas sensibles en el contexto del medio ambiente. El principio octavo, las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Definir la visión de la empresa de las políticas y estrategias en cuanto al desarrollo sostenible, prosperidad económica, calidad ambiental y equidad social. Desarrollar objetivos o indicadores, tanto económicos, ambientales como sociales. Y establecer un programa de producción sostenible y el consumo con los objetivos de desempeño claros para llevar a la organización más allá del cumplimiento en el largo plazo. Trabajar también con aquellos diseñadores de productos y proveedores para mejorar el desempeño ambiental y extender la responsabilidad en toda la cadena de valor. Y adoptar las cartas voluntarias, códigos de conducta y práctica internos, así como a través de iniciativas sectoriales e internacionales para alcanzar un rendimiento ambiental responsable. Principio noveno, las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. En ese sentido, se requiere el establecimiento de una política de la empresa individual o corporativa sobre el uso de tecnologías ambientalmente racionales. El suministro de información a las partes interesadas que ilustra el comportamiento ambiental y los beneficios de la utilización de dichas tecnologías. Y la reorientación de la investigación y el desarrollo hacia un diseño para la sostenibilidad. El uso de la evaluación del ciclo de vida en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Principio décimo. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. Tanto a nivel interna como primero y fundamental paso, introducir políticas y programas dentro de las organizaciones y sus operaciones comerciales contra la corrupción, y también a nivel externo, es decir, a través de informes sobre el trabajo contra la corrupción, en el informe anual sobre el progreso y compartir experiencias y mejores prácticas a través de la presentación de ejemplos e historias de casos. También a nivel de acción colectiva, unir fuerzas con otras empresas del sector y con otras partes interesadas a intensificar estos esfuerzos contra la corrupción y crear una competencia justa para todos. Las empresas pueden utilizar la acción colectiva contra la corrupción para crear un perfil de empresa, proponer proyectos, encontrar socios, etc. Analizados esos principios de los objetivos de desarrollo sostenible, pasamos al análisis del caso práctico, en el sentido que vamos a dar unas pinceladas que pueden ayudar pues, a su resolución o a su mayor o mejor aprovechamiento, ¿no? El caso práctico pues, que versa sobre el delito de cohecho, sobre qué delitos o cuáles son las conductas que establece el Código Penal al respecto. Empezamos por el artículo 419, que habla pues, de la autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero recibiere o solicitare por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Fijémonos cómo en este tipo penal el sujeto activo sería pues esa autoridad o funcionario público, ¿no? A nivel del análisis de los tipos subjetivos del injusto, y en cuanto a la conducta delictual podemos ver este aprovechamiento, pero no solo propio del funcionario, sino también de un tercero, podría ser pues, de un familiar suyo, y que recibiere o solicitase, tanto por él mismo como por otra persona interpuesta, ¿no? Esa dádiva, favor, retribución de cualquier clase. Aquí se establece un componente objetivo del tipo pues, bastante abierto, pero que tiene como ese objetivo pues, provocarle ese comportamiento, ¿no? O inducirle a ese comportamiento para no realizar un acto inherente al deber de su cargo o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. El artículo 420 castiga a la autoridad o funcionario público que en provecho propio de un tercero recibiera o solicitare por sí o por persona interpuesta dádiva, favor, retribución de cualquier clase, ofrecimiento, promesa, para realizar un acto propio de su cargo. Vemos aquí, si comparamos los dos tipos penales,
cómo la redacción del sujeto activo pues, se mantiene, esa autoridad o funcionario público, también ese beneficio, tanto propio como de un tercero, también ese tipo objetivo de lo que recibe, esa dádiva por retribución, ¿no? Ese concepto amplio de la misma, pero aquí es distinto el objetivo, ¿no? La finalidad de esa dádiva por retribución. Aquí ya no es para llevar a cabo un acto contrario a los deberes de su cargo, sino un acto propio de su cargo. Por lo que se extienden aquellas conductas que pueden ser delictivas, aunque el acto sea propio del sujeto en cuestión, de la autoridad o funcionario, esa recepción de esa dádiva por retribución para ejecutar un acto propio de su cargo, incluso legal de su cargo, también estaría dentro del marco pues, de ese tipo, de lo que serían los delitos de cohecho. El artículo 421 también, cuando la dádiva a favor de retribución se recibiera o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos. Por lo tanto, si parece ser que el artículo 419 y 420 dan lugar pues, a una conducta que en muchas ocasiones va a ser evaluable ex ante, ¿no? Antes de que incluso se produzca el hecho en cuestión, o en ese momento previo a esa producción del mismo, o de una forma contemporánea o simultánea al mismo, el 421 parece que da lugar a conductas que pueden ser más posteriores pues, al hecho en cuestión. Como aquí vemos, aquí ya no se habla de una dádiva a favor para influir en la realización del acto, el acto ya se ha realizado, sino que aquí se establece como una recompensa por el acto en cuestión. El artículo 422 también mantiene esa autoridad o funcionario público que en provecho propio de un tercero admitiera por sí o por persona interpuesta dádiva o regalo que le fueron ofrecidos en consideración de su cargo o de su función. En este caso ya no se trata de realizar este acto de ofrecimiento, ¿no? O de esta dádiva por retribución por actos concretos, por acciones positivas concretas de la autoridad funcionario público, sino que se realizan por razón pues, de la consideración de su cargo y función. Si bien, como ya se puede observar ese tipo penal, deberá de precisarse, adecuarse al caso concreto, puesto que sí que es cierto que en algunos contextos sí que han habido, pues, a nivel de costumbre, pues, algunos pues, supuestos, ¿no? De que se hacían regalos, podríamos decir, institucionales, pues, a determinadas autoridades o funcionarios públicos. Sin embargo, pues, han tenido pues, que adecuarse pues, a este tipo penal y, en general, a códigos de conducta que se han instaurado pues, a nivel de las administraciones. Y, obviamente, pues, debe analizarse también el caso concreto. El artículo 424 se habla pues, del particular que ofreciere o entregase dádiva o retribución de cualquier clase, autoridad o funcionario público o persona que participe en el ejercicio de esa función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes de su cargo o un acto propio de su cargo o para que no realice o retrase el que debiera practicar o en consideración de su cargo o función. Como vemos aquí, se trata de este tipo penal que haría referencia a ese particular. Aquí cambiamos ya de sujeto activo, ya no estamos hablando de autoridad funcionario público, sino que aquí sería el particular, cualquier persona, que en este caso realiza esta acción, que puede ser tanto de ofrecimiento como de entrega efectiva de esa dádiva o retribución, y que sea para cada uno de los actos que anteriormente ya comentábamos, es decir, esos actos contrarios a los deberes inherentes del cargo de autoridad funcionario público o esos actos propios del mismo o que sean en consideración. Por lo tanto, sería el reverso, podríamos decirnos, simplificando, de las actuaciones anteriores. En las actuaciones anteriores se castiga pues, al sujeto que recibe ese regalo, la autoridad funcionario público, con esas finalidades. En el artículo 424 pues, se castiga al particular, que es el que pues, lleva a cabo pues, esa acción de regalar a la autoridad o funcionario público pues, esa dádiva a favor de retribución a efectos pues, de que realice esos actos que se han descrito anteriormente. Como ya hemos advertido, ¿no? Parece fácil identificar lo que sería el sujeto activo, sujeto pasivo, es decir, sea en el 424 o en los anteriores, ¿no? Sea autoridad, funcionario público o el particular, el que hace el regalo o el que lo recibe, así como también ha sido fácil identificar pues, esas conductas, ¿no? Un acto contrario o un acto propio de su cargo, etcétera. Sin embargo,
¿qué entendemos por esa dádiva o regalo, ¿no? Dado pues esa apertura objetiva del tipo penal en ese sentido? Ello pues ha sido precisado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Y qué tenemos que entender como dádiva o regalo? Sería pues aquel objeto de valor material, económico y suficiente para descartar cualquier idea de afección o apego. Pensemos sobre todo pues en supuestos donde coincide que una persona familiar o un amigo íntimo nuestro pues es autoridad o funcionario público. Una interpretación, pues podríamos decir, muy literal y sin atender al elemento subjetivo del injusto, pues del Código Penal, daría lugar a que cualquier regalo que hiciera pues un familiar a otro, si uno de ellos pues fuera autoridad o funcionario público, sería un delito. Pero nuestro Código Penal rechaza una perspectiva objetivista y siempre se tiene que tener en cuenta no solo los elementos objetivos del tipo, sino los elementos subjetivos y la finalidad del tipo, pues atendiendo pues a un sistema de principios finalistas. Por lo tanto, debe analizarse ese objeto de valor material económico, con qué finalidad pues se está regalando. Si existe pues esa afección o ese apego por razón de amistad o por razón de familia, es decir, ese regalo no se lleva a cabo pues por ninguna finalidad, vamos a decir, de influir en la autoridad funcionario público en el ejercicio de sus funciones en el sentido que comentábamos anteriormente, y simplemente pues es un regalo pues de costumbre o en ese sentido motivado por la amistad o familia con él mismo, no estaríamos pues en los supuestos de una dádiva o regalo en el marco penal. Por lo tanto, hay que analizar el caso concreto, a efectos de distinguir regalos vinculados a usos sociales, cortesías, etc. Llegamos hasta aquí en cuanto a la exposición. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en los próximos módulos y comentamos pues cualquier duda que exista pues en la resolución de los casos prácticos. De nuevo, pues muchas gracias por su atención.